Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde el lugar del mundo desde el que nos veis. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Os recordamos que estamos retransmitiendo en riguroso directo a través de todos nuestros canales y plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Vaughan Live, Odyssey y muchos más. Bueno, estamos en entrevista con Carolina Agudelo, y nos trae un tema interesante y profundo. Bueno, esta entrevista está titulada ¿Qué nos esconde el sobrepeso? Voy a contaros un poco más sobre ella antes de darle paso. Carolina Agudelo es comunicadora social, especialista en marketing MBA por la Universidad de SIC de Barcelona. Actualmente está en camino a la certificación en descodificación biológica en el Instituto Ángeles Walder de España. En el mismo instituto se ha certificado en otros cursos como transgeneracional y sobrepeso, teoría del cuerpo y práctica de descodificación del sobrepeso. Bueno, ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestra querida invitada. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Elena, muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí. Siempre he sido una seguidora y admiradora de todo el contenido de Mindalia. Imagínate el honor que es para mí estar hoy desde este lugar. Qué bueno, pues el honor es nuestro, desde luego que sí. Así que mil gracias a ti por compartir tu sabiduría, tu medicina y tu saber con nosotros. Así que a mí me encantaría comenzar la entrevista preguntándote un poquito qué te trajo, ¿no? ¿Cómo fue tu trayectoria hasta trabajar con el tema de la descodificación del sobrepeso? Bueno, Ele, mira, gracias por esa pregunta porque esto para mí sí es algo tan especial que a veces como en forma de broma lo digo como mi vida pasada en mi nueva vida y es que es verdad. Y es que en este contexto, en la coyuntura que todo cambió en la pandemia, donde se generaron esos medios de comunicación híbridos, estas formas de trabajo remoto y esta posibilidad que la virtualidad nos permitía, pues fue un momento perfecto para dar vida a un propósito mayor que había tenido siempre, pero que lo había tenido como muy en el ámbito personal. He tenido mucha formación adicional a la que mencionaste en el área de bienestar, pero siempre lo hacía como para mi caso personal y ayudaba a personas, siempre mujeres de mi entorno académico o de mi entorno laboral. Luego, pues como esta es la cuarta ciudad donde vivo, L, porque ahora mismo me encuentro en Italia del Norte, pues todos esos cambios se generaron y toda esa coyuntura donde el mundo nos giró, dije, bueno, este es el momento de dar vida a este propósito y así fue como llegué al sobrepeso. ¿Y por qué al sobrepeso? Es porque mira, siempre he estado con personas cercanas que lo han tenido, sobre todo amigas y compañeras de trabajo, que de una u otra forma me buscaban para asesorarlas desde la medida de lo posible a solucionar esto, pero siempre veía que había un círculo entre las dietas, el efecto rebote, la ansiedad, y veía cómo no podían salir de ahí. Entonces empecé a entender que hay algo más de las dietas, hay algo más del deporte que esconde el sobrepeso y por eso dije, quiero hacer realidad este propósito y así nació Conexión Alimento, que ya he tenido la oportunidad de ayudar a muchas personas a entender que no es solo el plato de comida, que no es solo la actividad deportiva, sino que hay muchas cosas que se esconden. Y esto es lo que vamos a hablar hoy aquí. Uh-huh. Interesantísimo, y además es muy enriquecedor, ¿no? Cuando una va haciendo un camino propio, primero se lo aplica, después lo aplica a gente cercana. Siempre me gusta preguntaros un poco por la trayectoria porque suele ser así y yo creo que hay que acompañar desde la propia experiencia y desde el rodaje. Así que mil gracias. Entonces, Carolina, suena de verdad muy profesional y lo has trabajado mucho. Y ahora me encantaría que nos contases un poquito, antes de entrar en el tema del sobrepeso, primero, ¿qué es esto de la descodificación biológica, para aquellos que no lo sepan? Así es, Ellen. Ellen, básicamente la descodificación biológica es un acompañamiento complementario, no sustitutivo de cualquier otro tipo de tratamiento. Es decir, no se puede llamar una medicina alternativa porque no es alternativa a nada, no busca en ningún momento sustituir, sino acompañar a la persona a encontrar el origen emocional de un síntoma. Y cuando hablamos de un síntoma, Ellen, nos estamos refiriendo a un síntoma físico, cualquier tipo
tipo de enfermedad. En mi caso, mi especialización es sobrepeso, pero también un síntoma comportamental o un evento que vivimos, que puede ser porque no logro tener abundancia económica o porque siempre soy correspondiente con parejas que se van o parejas evasivas. ¿Será que todos los hombres del mundo son iguales o será que es que yo debo sanar algo? ¿Será que es que todo el mundo tiene la posibilidad de tener dinero y yo no? ¿O será que es que yo debo sanar algo? Entonces la descodificación biológica es eso, es ir al origen emocional del síntoma y se basa en todos los conceptos de la nueva medicina germánica con el doctor Hammer, que fue una persona quien estudió a profundidad desde la biología, desde las emociones, el origen emocional que hace que ante la no posibilidad de evacuar un estrés, el cuerpo empieza a somatizar algo. Y en este caso, ante la no posibilidad de evacuar un estrés, se detona el sobrepeso. Entonces, a grandes rasgos, esa es la descodificación biológica, es acompañar a la persona a ese origen emocional. Entonces, ¿crees que para tratar el tema del sobrepeso, lo primero que hay que mirar y buscar es esa raíz emocional, ¿no es así? Ellen, sí, mira, cuando nosotros hablamos de emociones es porque creemos que hay algo más. Hay algo más. Si ya hemos hecho todas las dietas posibles, si inclusive tenemos práctica deportiva y si inclusive hemos tenido la responsabilidad de ponernos en manos de un nutricionista, de un entrenador personalizado y no logramos bajar de peso, es porque hay algo más. Entonces, la descodificación biológica lo que hace es acompañar a la persona a encontrar ese evento que generó un estrés elevado que no pudo ser evacuado en su momento y que hizo que la persona detonara un síntoma. Ese evento en descodificación biológica, Ellen, se llama bioshock, que fue algo vivido en forma dramática, en soledad, sin solución y sin expresión. De pronto, más adelante en alguna otra pregunta podemos profundizar en eso. Pero entonces, ¿por qué, respondiendo a tu pregunta, es fundamental partir de ahí? Porque si yo solamente me fijo en el plato de comida y yo solamente me fijo en la práctica deportiva, pero no entiendo qué es lo que me lleva a comer frecuentemente, no entiendo qué es lo que me lleva a descargar todas mis emociones en la comida, por ejemplo, y no entiendo que hay unas situaciones por atender. Entonces, obviamente ahí es cuando necesitamos primero partir de lo emocional. Ellen, si las dietas fueran el camino, no estaríamos enfrentando hoy los índices que tenemos de sobrepeso y obesidad en el mundo. Estamos enfrentándonos ante la primera generación de niños que como vamos tienen menos probabilidad de vivir de sus padres. ¿Por qué? Por el aumento del sobrepeso infantil. Si nosotros vemos los índices de la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso se ha triplicado. Inclusive está por encima de todo lo que es la deficiencia ponderal. Entonces, ahí es cuando vemos que es un tema que no se soluciona con el plato de comida, se soluciona revisando el origen, se soluciona revisando hacia adentro. Sí, lo que comentabas me parece interesante. Sí que tenemos tiempo para profundizar un poquito. Si te parece, podemos hacerlo. ¿Cómo lo aplicamos al sobrepeso y Encantada. esto que comentabas? Pues genial. Encantada, Ellen. Mira, y aquí aprovecho como para hacer algo, y es cuando hablamos de sobrepeso emocional. Sobrepeso emocional es algo muy profundo, es como una emoción que está encriptada ahí esperando a ser atendida. Entonces, por eso, ese es el principal camino y de hecho lo que he creado con el método de conexión alimento es algo que engloba las siglas de lo que yo he llamado el método EMA, que es el método que uso actualmente para acompañar a mujeres que tienen sobrepeso. Y es la triada que combina emociones, movimiento y alimentación. Es decir, esto aquí no es en ningún momento decir que simplemente con descodificación vamos a bajar todos los kilos que son. No, también, por supuesto, estamos acompañados de hábitos alimenticios y de la práctica deportiva. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros integramos las emociones, esa forma de llevar hábitos alimenticios y el conectarnos con la práctica deportiva se hace más fácil. Lo que antes era una dieta de un inicio y un fin, se integra en la persona a convertirse en un estilo de vida. Y en tanto las emociones, lo que hacemos, Ellen, es
conectar para que la persona vuelva a ese momento que generó un estrés grande, que fue lo que te decía anteriormente, es lo que se llama un bioshock, y pueda descargar. La herramienta por excelencia de la descodificación biológica es el cuerpo. Y entonces ahí usamos toda la grandeza que nos da el trabajar con el inconsciente, porque el inconsciente es atemporal. Si yo en este momento te digo, Ele, imagínate que tú estás en una tarde de verano con una soda, con mucho limón, mucho hielo, con mucha sal, ni estás en la tarde de verano ni tienes la soda al frente tuyo, pero inclusive puedes empezar a salivar si conectas con esa emoción. Pues eso mismo sucede cuando empezamos a hacer en el trabajo terapéutico la conexión con el momento que la persona vivió para que pueda descargar. ¿Descargar qué? Algo que no entendió. Y eso se llama en descodificación L un programante. ¿Y qué es un programante? Es un evento que esa persona vivió que quizá no lo recuerda a nivel consciente, pero que su cerebro con todos sus sentidos lo registró y que no pudo expresar. Y la expresión de eso va a ser el sobrepeso. Y te pongo un caso concreto. Una niña que ve que su padre se va y que lo vive como un abandono, ahí se detona un programante. Esa misma niña en su edad adulta, 35, 40, 45 años, vive otro evento que en descodificación se llama un desencadenante. Entonces, ¿qué pasa? Que se separan, se divorcian y ese divorcio unido a ese abandono de su padre tienen la misma tonalidad para esa persona, lo vive como un abandono. Y ahí esta persona en esa edad, luego de ese divorcio, puede empezar a manifestar sobrepeso. Ahora, L, no es lo que se viva, sino cómo lo viva. Es decir, no todas las mujeres que se separan van a detonar sobrepeso, ni todas las niñas que crezcan sin sus padres van a vivir un conflicto de abandono, sino que es cómo lo viva la persona lo que va a configurar un conflicto. Queda muy claro, muy interesante. Me surge una pregunta a raíz de esto y es que también me viene el infrapeso, ¿no? ¿Qué pasa con, no sé si son emociones diferentes, si sabes un poquito sobre esto, si no y me estoy metiendo en otro tema, no dudes en decirlo, pero también me viene, ¿no? Que quizás sean emociones pero distintas, raíces distintas. Y L, mira, son raíces distintas, pero que también se estudian en la descodificación biológica porque de nuevo, la base es la misma. La persona vivió un conflicto, ese conflicto lo está expresando de una forma determinada y esas personas lo que tienen es la necesidad de desaparecer. Mira, si todo lo que sucede en nuestro cuerpo tiene una razón de ser. Si hay sobrepeso es porque hay una razón de ser. Hay algo que nuestro cuerpo nos está expresando que no hemos podido o no hemos querido atender, porque enfrentar esto es doloroso, enfrentarnos con nuestras sombras es doloroso, ver esas cosas que han habido en el pasado es doloroso. Muchas veces pensamos, en Colombia hay un dicho que es, le echamos tierrita, pero es que a esto que tú piensas que pasó hace muchos años, y que tú ya tienes más de 30, 40 años y que quizás eso lo viviste cuando eras muy pequeño, el silencio no termina un conflicto, lo único que hace es postergarlo en el tiempo, entonces no has vivido sino que has sobrevivido. Entonces, lo que tú me preguntas puede ser, en descodificación se estudia, obviamente a través de todo un proceso terapéutico, puede ser que esa persona haya tenido una necesidad biológica inconsciente de desaparecer, pero es otro tema completamente distinto a lo que es el trabajo a nivel de sobrepeso, pero por supuesto se trabaja. Claro, sí, genial. Lo había oído también por ahí. Es que me parecía interesante como para ponerlo en contrapunto, para que la gente entienda un poco, ¿no? Porque es verdad que uno es desaparecer y el otro es llenar un vacío, un abandono, ¿no? Entonces me va haciendo sentido y me parece muy, muy interesante. La verdad que sí, una gran labor. Y bueno, ahora sí me gustaría que nos contases, si te parece bien, un poquito más qué tipo de síntomas o qué síntomas así a nivel general son los que más te encuentras, ¿no? Qué tipo de memorias, aparte de, como comentabas, el abandono, para que la gente pueda ir identificando un poquito. Claro que sí, Ele. Mira, el sobrepeso es un síntoma multifactorial. Entonces, vamos como a imaginarnos una persona, en mi caso, con conexión a alimento, trabajo solo con mujeres, y vamos a imaginarnos como la mujer
en el centro de un circulito. Y alrededor de ese circulito hay muchos conflictos. Recordar que esto lo estoy hablando desde el punto de vista de la descodificación biológica. Por supuesto que hay otros tipos de sobrepeso, sobrepeso por una persona con medicamentos o por una condición genética, pero aquí lo que estamos hablando es a la luz de la descodificación biológica. Y las personas, te lo digo, no solo desde los conocimientos académicos, L, y no solo desde lo que pueda decir la teoría, sino desde mi experiencia, luego de haber acompañado a decenas de mujeres en el programa de Conexión Alimento, el conflicto más presente es el conflicto de abandono. ¿Y qué es lo que sucede? El conflicto de abandono puede ser real o simbólico, ¿sí? Entonces, real, literalmente la persona sufrió un abandono por alguno de sus padres. Siempre recordemos que, ¿por qué hablo de los padres? Pues porque es el primer contacto de nuestra vida. El bebé necesita de papá y mamá. Y esto es indiscutible. Pero por alguna razón, por la que fuera, incluyendo la muerte de alguno de ellos, el bebé no pudo crecer, el niño no pudo crecer. Entonces, hay un abandono real o que directamente lo hayan dejado en otra casa o al cuidado de otras personas, como lo he tenido en mujeres de Conexión Alimento, mujeres que no han podido estar con sus hijos. Eso es real, pero también está el abandono simbólico. ¿Y cuál es el abandono simbólico? Es, crecí con papá y mamá, pero no ejercían esa labor o no tengo recuerdos de jugar con papá, jugar con mamá, hacer tareas con mamá, porque de repente tenían que estar trabajando. El niño no entiende que papá tenía que trabajar mucho. El niño simplemente empieza a sentir la carencia. O inclusive él en cosas mucho más allá que se van hacia nuestras memorias intrauterinas y hacia nuestros primeros meses, y es cuando somos enviados por alguna razón a incubadora. De hecho, hoy día hay muchos movimientos médicos y ginecológicos que están promoviendo en la medida de lo posible reducir este tiempo y buscar que el niño, en lugar de ir a una incubadora, esté con mamá. ¿Qué es lo que sucede allí? Que cuando el bebé es separado de su madre, también se puede generar lo que te decía al principio, que es el conflicto programante, y desde ahí puede llegar en la memoria de abandono y desde ahí se puede gestar. Ese es el más común de todos. Hay otros tipos de conflicto, el conflicto de soporte, por ejemplo. ¿Y qué es el conflicto de soporte? Es estas mujeres que son el pilar de la familia, el pilar económico, el pilar comportamental, soy el eje de mi familia. Y entonces aquí viene algo muy interesante y son estas mujeres que empiezan a concentrar grasa y en sus brazos, en su pecho, en su espalda. En el sobrepeso, y aquí para las mujeres que nos están viendo y que nos están acompañando, una de las preguntas interesantes para hacerse desde ya es, ¿dónde tengo localizado el peso? Porque eso nos dice mucho. Entonces, en el conflicto de soporte es, si yo muchas veces asumo cargas económicas que no me corresponden en mi familia o soy el eje, pues mi cuerpo, recuerden que lo que decía antes, si hay un peso es por una razón. El doctor Salomón Celán decía algo y es que lo psíquico está al lo metabólico, perdón, está al servicio de lo psíquico. Entonces, si yo siento esto, si yo tengo este pensamiento, pues lo que voy a hacer es concentrar grasa. Luego, también tenemos el conflicto de ausencia y lo vemos también mucho en mujeres que, por ejemplo, han tenido una pérdida o un aborto y luego de eso no logran bajar de peso. Lo digo porque lo he tenido también en casos de mujeres con Conexión Alimento y es, algo me falta, me separé de algo, hay una ausencia de algo. Mi biología lo va a poner, la forma de somatizarlo es en sobrepeso. Otro conflicto, el conflicto del gemelo perdido. Los embarazos gemelares son más frecuentes de lo que pensamos y en descodificación biológica se estudian muchísimo porque ¿qué pasa? Que por supuesto esto no se entiende a nivel racional, pero hay una memoria celular cuando hubo una pérdida de un gemelo. Y entonces en la edad adulta nos encontramos con mujeres que comen por dos o compran cosas por dos. Fui a un negocio y me compré unos zapatos negros y otros café oscuro. ¿Por qué? Y entonces empiezan, no, es que estaban económicos, es que me gustaban mucho. Pero en realidad es como si estuviera haciendo algo por dos. Luego está el conflicto
de pérdida de referentes, que ahí es cuando vemos muchas veces que hay una retención de líquido. Y esto muchas veces lo llamamos también el conflicto del migrante, y es cuando estas personas cambian de país, cambian de ciudad o de trabajo, empiezan a retener líquido. Y esto lo vemos muy frecuente cuando estamos de pronto en otro contexto. Por ejemplo, me voy a vivir de Colombia a España y digo, ay, pero veo que hay retención de líquido y lo percibo en mis tobillos o en mis ojos, o hay una retención. Y entonces empieza a haber un sobrepeso hídrico, ¿sí? Puede haber sobrepeso hídrico o sobrepeso por grasa. Y empieza a haber un sobrepeso hídrico. ¿Por qué? Porque me siento perdida, me siento sola, siento que la gente que está en mi entorno no es mi gente, no es mi cultura, porque yo estaba referenciada en el ejemplo, si me voy de Colombia a España, en el lugar que yo ocupaba en esa familia, en el trabajo que tenía, en mi casa y en mi entorno. Entonces, como de nuevo, lo metabólico está al servicio de lo psíquico, a nivel biológico, ¿qué es lo que sucede en nuestro cuerpo? Se cierran los túbulos colectores renales y empezamos a retener líquido. Si tú ves, por ejemplo, un documental, ves un pez que la corriente lo sacó, lo que va a hacer es cerrar los túbulos colectores renales. Aquí estamos hablando a nivel biológico. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Entonces, nosotros no pasa lo mismo. Hoy día tenemos mucha tecnología, tenemos mucho desarrollo, pero tenemos nuestro cerebro arcaico, que son millones de años y de evolución y de información. Y esa información todavía reside en nosotros, porque a nivel biológico hay dos funciones básicas: preservar la vida y preservar la especie. Se acabó. Mi cerebro no entiende de dietas ni de nada, es preservo la vida y preservo la especie. Por eso, si yo tengo sobrepeso, hay una razón y hay que entender. Entonces, esos son los conflictos más frecuentes: abandono, soporte, pérdida de referentes, ausencia, gemelar. Y hay uno, L, si me permites, para cerrar este tema de conflicto, de pronto me alargo mucho, pero es importante. Vale. L, el conflicto de silueta. Y aquí me permito hablar algo. Como estemos con sobrepeso, con celulitis, con todo, y más porque están estos cánones de belleza que dio que la mujer tiene que estar tonificada, flaca, bronceada y no sé qué. Entonces, esto también nos empieza a generar un estrés y un rechazo. Y eso en descodificación se llama el conflicto de silueta, y es: cada vez que yo me mire al espejo, no me voy a gustar. Pero yo te lo digo porque son los predicados de las mujeres que veo en la consulta, y es: no me gusto, pero este no me gusto llega al punto de sentir asco. Si siento asco, se genera la hormona del glucagón, ¿sí? Cuando esta hormona empieza a activarse el glucagón, se baja el nivel de azúcar en sangre. Como se baja el nivel de azúcar, ¿qué es lo que va a pasar, L? Me va a dar más hambre. Como me va a dar más hambre, adivina, voy a comer más. Y no voy a comer brócolis y zanahoria, voy a comer hidratos de carbono y dulces. Y como voy a comer más, voy a subir más de peso. Y entramos en el círculo: asco, glucagón, hipoglucemia, como más engordo. Y empezamos, y empezamos, y empezamos. Y entonces se nos van los años y vamos viendo que son mujeres que siempre es una lucha. Este término lo vemos mucho, una lucha. Cuando tengo sobrepeso es: ¿qué es lo que tengo que luchar tanto? Y se escucha mucho en personas que tienen sobrepeso: la vida es una lucha, todo está muy difícil, tengo que estar siempre sola, solo cuento conmigo, nadie me apoya. ¿Ves? Eso es porque hay un conflicto interno que hace falta mirar. Bueno, interesantísimo, interesantísimo. La verdad que me ha parecido genial que hagas también esa aclaración última de la retención de líquido, que es algo que no había oído nunca. Me ha hecho un montón de sentido. Así que hay algunas preguntas ya del chat por ahí esperándonos. Pero antes de ir a las preguntas del chat, me encantaría que nos hablases un poquito más sobre las consultas privadas que ofreces, Carolina. Sí, mira, las personas que quieran mirar esto, que quieran entender qué es lo que pasa.
¿Por qué si he hecho todas las dietas del mundo no logro perder peso? ¿Por qué si hago deporte no logro perder peso? ¿O por qué ni siquiera soy capaz de empezar un régimen alimenticio? Entonces, las personas que quieran hacerlo, aquí estoy. www.conexionalimento.com, y al final de esta página hay un formulario para compilar. Se compilan los datos y ahí nos ponemos en contacto para revisar cuál es el caso de la persona y cómo podemos trabajar juntos. www.conexionalimento.com o en Instagram @conexionalimento. Qué bonito el nombre del proyecto, además, Conexión Alimento, como en positivo, ¿no? Me gusta mucho. Enhorabuena, Carolina, la Gracias. verdad que lo comentaban por ahí por el chat, que manejas el tema de maravilla y se ve una profundidad en todo esto que, bueno, que además lo transmites muy bien. Así que te doy gracias de nuevo. Y si te parece, pasamos a las preguntas del público, ¿sí? Feliz, claro que sí, Ele, y muchas gracias por tus palabras. La verdad es que Conexión Alimento es que el mayor propósito es que logremos conectar. Nadie quiere vivir comiendo ensaladas infinitamente. La gente a veces me pregunta, ¿tú cómo haces? Bueno, obviamente nunca he tenido sobrepeso, pero sí hay algo que he tenido que trabajar mucho en mí, es que cuando era adolescente no aceptaba mi cuerpo, tenía muchos temas de autoestima, pero nunca lo dije a nadie. Estas son cosas que se callan. Entonces la no aceptación no viene solo por el sobrepeso, viene también por no conectar. Entonces, el conexión alimento es conecto con el poder del alimento y conecto con mi cuerpo. Genial, pues gracias por la aclaración, que de verdad me parece muy bonito. Y vamos a ello, Muy bien, vamos a esas preguntas. así es. La primera nos la hace Luciana, que nos ve desde YouTube. Pregunta desde Argentina. Soy mujer y madre de 44 años y tengo barriga como embarazada desde hace años. No puedo bajarla. ¿Cómo reducirla? ¿Qué emociones o creencias crees que debería descodificar? Bueno, Luciana, muchas gracias por tu pregunta. Hay un conflicto inclusive denominado conflicto de maternidad y son varias las cosas. El conflicto de maternidad viene o porque en mí hay una creencia de no poder ejercer bien mi maternidad y es por esta presión de ser la madre perfecta, Luciana, y desde ya te digo que ejerzas como ejerzas tu maternidad, eres la madre perfecta para tu hijo. Entonces, cuando hay ese miedo, es como si tuviera la necesidad de retener a mi bebé dentro de mí. Y como de nuevo lo metabólico está al servicio de lo psíquico, no puedo bajarlo. Hay otra posibilidad que puede ser el sentirme sola, el sentir que tengo que luchar con esto, el no sentir el apoyo, la compañía y que mi pareja pueda ejercer el rol de padre, sino que siento que todo soy yo sola. Esa también es una opción. Por supuesto, obviamente hay que entrar a trabajar, pero algo que puede hacer Luciana es entender cuáles son estos pensamientos en relación al rol que ella tiene como mamá, ver cuántos kilos tienen, porque el número de kilos nos da mucha información, si son en años o nos puede dar mucha información, y entender que es la mejor mamá para su bebé. Sobre todo eso, es bajar el nivel de autoexigencia. Ujú. Bueno, qué interesante y qué específico. Seguro que le sirve mucho a nuestra amiga. Vamos con la próxima pregunta. Nos la hace nuestro amigo Carlos Valencia, que nos escribe desde el chat de YouTube. Pregunta desde Puerto de Veracruz, México. Un saludo para México, que hay muchas personas que nos ven desde allí cada día. Nací Sí. de 6 meses, nos dice. Desde la incubadora me han tenido que alimentar de manera intensa. Ahora, a mis 48 años, la ansiedad y las emociones me hacen comer. ¿Qué debo hacer? Ya no sé qué hacer. Hay que atender ese niño que está ahí. ¿Ves? ¿Por qué? Porque eso que él vivió a los 6 meses, ese conflicto de separación y aparte el abandono, porque lo registró así, es un abandono profundo, lo que puede sentir un bebé tantos meses. Tengamos en cuenta, Ellen, que un instante para un bebé es una eternidad. Y aquí estamos hablando de meses en una incubadora. Entonces, lo que esta persona debe entender
es que hay un conflicto de abandono que él está buscando llenar con comida. Mamá para el bebé es sinónimo de alimento. De hecho, la leche materna es dulce y esa primera llegada es una gran carga de dulce. Entonces, hay que entender eso. Para Carlos, 3 niveles. Lo primero, el acto consciente. Entiendo que hay un conflicto de abandono ahí y entiendo que busco llenarlo con comida. Lo segundo, acto terapéutico, hablar con una persona que pueda ayudar a superar este tema, Carlos. Lo tercero, un acto simbólico. Son esos 3 niveles L que lo pueden ayudar a entender que ya está a salvo, que ya nació y que allí donde esté está en perfectas condiciones, porque a nivel arcaico él siente que tiene que comer más para poder sobrevivir. Pero cuando él desate ese pensamiento, ya no va a necesitar más esa retención de grasa ni esa retención de líquido. Ujú. Bueno, súper gráfica la respuesta de nuevo, súper específica. Muchas gracias, de verdad. Está siendo muy, muy interesante, al menos para mí y también para el chat, que está viendo mucha interacción. Qué bien. Vamos allá con la pregunta de Fer Chu desde YouTube, desde Argentina. Tengo 46 años, sobrepeso y sufrí abandono paterno. A mis 35 años falleció mi madre, lo cual fue un dolor muy grande y desde entonces no consigo trabajo estable y no tengo dinero. Bueno, allí hay de nuevo muchas cosas para trabajar, un tema muy profundo. El programante, el programante pudo haber sido este abandono del papá, de nuestra amiga de Argentina, y el desencadenante, la muerte de mamá. Probablemente cuando murió papá no se generó un síntoma, pero cuando muere mamá, sí. Entonces lo que podemos empezar también a entender es de nuevo lo mismo que hablamos con Carlos, es entender que estoy a salvo, que estoy bien. Cuando una cosa que puede hacer nuestra oyente de Argentina, sirven mucho los actos simbólicos en este caso. Entonces, un acto simbólico sencillo que aparte tiene muchísima investigación detrás y es todo el poder que tiene un pedazo de papel. Escribir una carta de duelo y una carta de cierre de ciclo a esa situación con mamá, a esa situación con papá, para entender que ya compartí con ellos lo que pude hacer, que ya viví con ellos y que entiendo que el ciclo de la vida es ese, que ellos ya no están, pero yo sigo en la vida, porque no podemos morirnos con ellos, seguimos en la vida. Entonces, un acto simbólico como carta y cierre de ciclo le vendría muy bien. Muchas gracias de nuevo. Esa escritura, ¿no? Que la tenemos tan a mano y es tan Así es, fácil. Ujú, así es. Es una herramienta poderosa. ujú. Vamos a la próxima. Bueno, ahora hay una serie de preguntas que me parecen interesantes porque nos preguntan por zonas del cuerpo, como has puesto los ejemplos de los brazos, que creo que es el único que pusimos y si me equivoco ahora nos corriges. Pero, por ejemplo, Araceli desde YouTube nos pregunta, ¿qué significan las piernas y el vientre bajo con sobrepeso? Desde México. Araceli desde México, el vientre bajo desde la descodificación nos puede estar hablando de un problema de abuso, abuso sexual probablemente. La grasa tiene funciones, tiene muchas funciones. Cuando trabajamos en profundidad lo vemos, pero una de sus funciones es una función de protección y una función mecánica. Es como me cubro de grasa. Y entonces lo que puede haber allí son o memorias que la persona vivió de abuso. Abuso es todo aquello que interrumpa la inocencia del niño. O sea, abuso, porque muchas veces hay mujeres dentro, inclusive las he tenido dentro del programa de Conexión Alimento, que dicen, no hubo un abuso, pero el esposo de una tía me tocaba cuando yo era pequeña. Eso es un abuso absoluto, total. Entonces, puede que lo haya vivido la persona en su biografía, o puede que lo haya vivido su madre en lo que llamamos el proyecto sentido, que es esta etapa gestacional, o pueden haber memorias transgeneracionales de abuso. Entonces, lo que hace mi cuerpo es generar esta capa de protección de grasa para protegerme. Ese es el más frecuente que vemos cuando hay acumulación de grasa en vientre bajo.
Y nos preguntaban por las piernas también. ¿Qué significan las piernas? Piernas. Es revisar la persona, pero muchas veces lo que se ve es algo que ya atañe más al proyecto sentido. Si alguien quiere profundizar en proyecto sentido, hay muchísima información. El principal autor, bueno, Mark Pritchett fue el autor de esa teoría, pero también el doctor Salomón Celan la desarrolla a profundidad. Y el proyecto sentido, ¿qué es? Es que todo niño es una idea preconcebida en la mente de sus padres, ¿cierto? Cuando puede suceder que cuando hay mujeres que de pronto deciden tener sus hijos en una edad muy adulta, de pronto hacia los 40 años, que tienen este hijo con la idea de no quedarme sola en la vejez, de voy a tener un hijo porque es que de pronto no quiero estar sola, porque quiero que sea mi compañía, inclusive porque quiero que sea mi bastón. Cuando ahí lo metabólico está al servicio de lo psíquico, es este niño lo que tiene que hacer es ser fuerte y robusto. Y fuerte y robusto es unas piernas fuertes y robustas. ¿Para qué? Para soportar con este peso de llevar a mis padres y de ser ese bastón para ellos. Ahí también se ve mucho la acumulación de grasa en piernas. Wow, qué maravilla, ¿no? Qué explicación, qué sentido hace todo el tema de la descodificación a nivel simbólico, ¿no? La verdad que me parece pues increíble muchas veces, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, Lo Carolina. es. Bueno, en esta ocasión, Barbie Sam desde YouTube nos pregunta desde México. ¿Por qué no puedo dejar de comer pan dulce y cosas dulces? Siempre he estado en buen peso, pero de un año para acá he subido y ya me siento acomplejada. No sé qué sucede. Gracias. El dulce es mamá, ¿sí? El dulce es mamá. Entonces, ¿cómo está esta relación con mamá? ¿Cómo vivimos con mamá? ¿Cómo fue mi infancia con mamá? Porque si yo no puedo dejar de comer dulce es o porque hay un tema ahí por elaborar con mamá, independientemente, podemos tener una buena relación con ella, podemos compartir, pero si hay algo de raíz que de pronto hubo o incluso que no hubo, caricias, afecto, esta mamá que nos abraza, y esto es muy común porque obviamente antes pues nuestros padres siempre han hecho lo mejor que han podido con la información que han tenido. Entonces antes de pronto no había tanta expresión de ternura y de amor como lo hay hoy en día, y si ella no puede dejar de comer dulce como nos lo expresa Barbie desde México, no, es que no puedo, es que yo siento que no puedo. Un ejercicio que puede hacer es detenerse en la medida de lo posible, 3, 4 segundos a pensar en ese impulso. ¿Qué es lo que me está llevando? Ejemplo para nuestra compañera Barbie. Estoy en el trabajo y mi jefe me gritó, me corrigió algo, me regañó y yo lo tomé como una agresión. Y esto me dio el impulso de ir a comerme algo dulce. Entonces, detenerse a pensar qué pasó un instante antes de tener ese impulso. Ese pequeño ejercicio nos ayuda un poco a conectar con nosotras mismas y a entender cuál es esa emoción que me lleva a comer todo el tiempo. Son pequeños ejercicios, pero que nos pueden servir. Esos 4 segundos a veces son definitivos, porque ahí baja la ansiedad. Y esa es la diferencia entre hambre emocional y hambre real. Hambre real es cuando llega poco a poco, estoy en el trabajo, ya casi es la hora de la comida y empiezo a sentir. Pero hambre emocional es este impulso que estoy en el sofá y es que me tengo que tirar a la nevera a buscar no sé qué, pero algo tengo que comer. Ahí es más emocional. Ok, muchas gracias, muy buena también. Vamos con la última. Hay un montón de preguntas en el chat, pero estoy tratando de coger aquellas que puedan responder a más personas, como siempre hacemos. Así que voy a Claro. hacer... Sí, sí, no es imposible. Igual, Helen, @Conexión Alimento en Instagram y www.conexionalimento.com para que sigamos hablando. Ajá, sí, las redes sociales de Carolina van a estar bajo la descripción del vídeo de YouTube. Lo iba a comentar ahora, que además nos va a hablar de un curso que tiene. Entonces, bueno, ahí lo podéis ver. Ahí, como se va a quedar en diferido, sí, ahí podéis ir a las redes de ella y la información va a estar ahí y seguís indagando. Así es. Así que voy a pasarte esta que es breve, a ver si en un minutito o dos la podemos responder, que seguro que sí. Porque nos comenta Jenny García Sánchez desde YouTube a qué se debe la grasa en los cachetes y busto en estas zonas. Jenny, mira,
hay algo que desde la biología se llama el miedo frontal, ¿sí? Y es, estoy en un peligro permanente, estoy en un peligro permanente. ¿Cuál es el peligro? No lo sabemos. Puede ser mi padre, puede ser mi jefe, puede ser mi pareja. Entonces hay un peligro frontal que me hace generar este tipo de peso. También, y este es otro tipo, y es ya, hay un conflicto ahí también de rechazo que puedes sentir, entonces como un bloque que puedo poner. Pero obviamente, y adicional a que revises no solo la parte, sino también desde cuándo lo empezaste a acumular, es muy importante ver el tiempo. El tiempo nos dice muchísimo porque hubo un instante en el que algo cambió y es muy importante que empecemos a decir si tengo sobrepeso, 15, 20, 25 kilos, lo que sea para la persona, pero que empieces a revisar desde cuándo fue que algo cambió, porque muchas veces, nos damos cuenta que hay personas que me dicen, hace 5 años. Entonces, no solo miramos hace 5 años, sino inclusive un año antes, ¿sí? Entonces, miramos que hace 6 años se divorció, la despidieron del trabajo, sufrió una agresión, sufrió un conflicto muy fuerte con una persona que lo vivió como una agresión, ¿sí? Entonces, localización y tiempo para empezar a revisar allí qué puede haber. Muy bien. Bueno, ahora sí estamos llegando al final y antes de despedirte me encantaría que nos contases un poquito más sobre ese curso que ofreces. Elena, el curso, de verdad que estoy muy feliz porque es el lanzamiento del primer curso grupal. Hasta ahora siempre Conexión Alimento ha sido un trabajo individual, siempre ha sido un trabajo uno a uno, muy profundo, muy bonito, donde he podido acompañar a muchas mujeres a comprender y a sanar el sobrepeso. Allí en el Instagram hay algunos testimonios de casos maravillosos donde lo que hacemos es primero revisar la biografía de la mujer, luego el proyecto Sentido Gestacional y luego nos vamos hacia las memorias transgeneracionales. Y ha sido muy lindo, una oportunidad muy linda ver el cambio de las mujeres. Ahora me voy hacia el grupal. ¿Por qué? Porque trabajamos entre mujeres, porque cuando estamos en una comunidad, cuando nos acompañamos, es como una motivación aún mayor. Entonces, por eso he creado el curso de Conexión Alimento para que las mujeres puedan de verdad lograr sanar su sobrepeso, no solo sin rebote, sino también sanando el interior y que sea sostenible en el tiempo. Este curso está por lanzarse, es decir, estamos hablando de semanas y las personas están, por supuesto, muy invitadas. De nuevo, en www.conexionalimento.com, al final hay un formulario o también en Instagram donde podemos ampliar la información. Son 9 semanas de trabajo total para aprender a comprender y sanar el sobrepeso desde la raíz. Bueno, impresionante, muchísimas gracias. Ya si estamos llegando al final, tenemos que despedirnos un poquito rápido porque se nos ha alargado este tema tan interesante, así que te mando un abrazo enorme, nos agradecen tu profesionalidad, toda la información, así que ojalá y vuelvas también por mi parte, ha sido un honor y un placer conectar contigo, así que te mando un abrazo enorme y te dejo que nos digas 3 palabritas para cerrar. Gracias. Gracias a ti, Ele, por esta invitación. Espero estar aquí y espero poder acompañar a muchas mujeres a que salgan ya de este bucle de dietas y de efecto rebote y a que puedan aprender que el camino es hacia adentro. Un abrazo y un beso para todas las personas que me acompañaron. Muchísimas gracias a todas las personas, claro que sí, como siempre, y también a Carolina. Bueno, pues os recuerdo que podéis suscribiros a nuestras redes sociales si aún no lo habéis hecho y también, por supuesto, compartir nuestros contenidos para que se expandan. Os mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo directo.